Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré leyendo la carta que el arzobispo Vigano ha emitido en respuesta a las acusaciones que hiciera el Dicasterio para Doctrina de la Fe en torno a su caso que lo acusa de cisma. Entonces, de esto estaré dando lectura al respecto. Quiero invitar a todas las personas para que se unan al canal y activen su campana, y cada vez que se sube un video, pues usted recibe la notificación. Gracias a quienes también han hecho sus comentarios al respecto de los temas o diversos temas que hemos tratado aquí, así como también a quienes ya se han sumado al canal con anterioridad. Muchas gracias. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. A principios de junio, más o menos el día 11 de junio, el Dicasterio para Doctrina de la Fe convocó al arzobispo Carlo María Vigano en el Vaticano para que escuchara las acusaciones en su contra. No lo hizo ese día. Después lo volvieron a citar para el día 28 de junio y tampoco. Así que el obispo el día 20 pues dio a conocer su posición y su opinión en torno a estas acusaciones. El día 28 de junio, él emitió o hizo esta carta, la cual voy a dar lectura, partes, porque es bastante larga y muy explicada, y pues usted la puede encontrar también en Lifestyle News. Gracias a ellos que siempre ponen las cartas que da a conocer o que escribe el arzobispo Vigano. Y él da una respuesta y inicia con la carta a los Gálatas del capítulo 1, versículos del 8 al 9, y dice así: pero incluso si nosotros o un ángel del cielo debería predicaros un evangelio distinto del que os he predicado, que sea maldito. O hemos dicho antes y ahora repito, si alguien os predica un evangelio distinto del que habéis recibido, que sea anatema. Este es el texto bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, del 8 al 9. Y con esto inicia con una introducción recordando al arzobispo también Marcel Lefebvre, que en 1979 pues dio a conocer cuando dice: cuando pienso que estamos en el Palacio del Santo Oficio, pues que es el testigo excepcional de la tradición y de la defensa de la fe católica. No deja de pensar que estoy en mi casa, porque yo soy aquí el tradicionalista quien debe de juzgaros. Es decir, en aquel entonces, 1979, también lo querían juzgar. Marcel Lefebvre dice: yo soy el que debería de juzgarlos a ustedes, porque ustedes han tomado otro camino distinto a lo que es la tradición de la iglesia y al evangelio y a las cartas de Pablo, como lo acabo de leer, que están aquí en el texto de la carta del arzobispo Vigano. Posteriormente, el arzobispo el 20 de junio emitió una carta, su opinión al respecto. Dice que no reconocer la autoridad tribunal que pretende juzgarlo, ni la de su prefecto, ni de quien lo nombró. Entonces, esta es una decisión, dice el arzobispo Vigano, dolorosa, pero así lo hace, ¿no? El texto dice: los enemigos de la Iglesia Católica temen el poder de la gracia que actúa a través de los sacramentos y sobre todo del poder de la Santa Misa. Un terrible canetón.
que frustra muchos de sus esfuerzos y gana para Dios tantas almas que de otro modo estarían condenadas. Y es precisamente esta conciencia del poder de la acción sobrenatural del sacerdocio católico en la sociedad a la que está en el origen de su feroz hostilidad a la tradición. Dice el texto: Satanás y sus secuaces saben muy bien la amenaza que supone la única iglesia verdadera para su plan anticristiano. Estos subversivos, a quienes los pontífices romanos han denunciado valientemente como enemigos de Dios, de la iglesia y de la humanidad, son identificables con la inimica masonería. Se ha infiltrado en la jerarquía y ha conseguido que ésta deponga las armas espirituales de que dispone, abriendo las puertas de la ciudadela al enemigo en nombre del diálogo y de la fraternidad universal. Conceptos intrínsecamente masónicos. Pero la Iglesia, siguiendo el ejemplo de su divino fundador, no dialoga con Satanás, sino que lucha contra él. Y el arzobispo Vigano hace un análisis de la crisis actual, en el cual dice que desde el concilio la Iglesia se ha convertido así en portadora de los principios revolucionarios de 1789, esto es haciéndose referencia a la Revolución Francesa, que han admitido algunos de los partidarios del Concilio Vaticano II, y como confirma el aprecio de las logias para todos los papas del concilio del periodo posconciliar, precisamente por la puesta en práctica de los cambios que los francomasones reclaman desde hace tiempo, mejor dicho, reclamaban de hace tiempo. Cambiar, o mejor aún, ayornamiento, recuerda la palabrita que emitió o dio a conocer Juan 23 cuando iba a iniciar o anunció la apertura en el Concilio Vaticano II. Dice: cambiar, o mejor, ayornamiento, ha estado tan en el centro de la narrativa conciliar que ha sido el sello del distintivo del Concilio Vaticano II, y ha postulado esta asamblea como el terminus post quum que sanciona el fin del antiguo régimen, el régimen de la vieja religión, de la vieja misa, del preconcilio, y el comienzo de la iglesia conciliar, con su nueva misa y la relativización sustancial de todo dogma. Entre los partidarios de esta revolución aparecen los nombres de quienes hasta el pontificado de Juan XXIII habían sido condenados y apartados de la enseñanza por su heterodoxia. Cabe señalar, quiero destacar aquí que muchos de los teólogos de los años 40, 50, 60, eran considerados herejes. Si bien el Papa, en este caso Pío XII, no emitió vamos a decir, un documento en el cual consta que tal herejes, pero todos esos herejes que la Iglesia y los papas hicieron a un lado, Juan XXIII los resucita y les pone una plataforma que es el Concilio Vaticano II, para que desarrollen su liberalismo, modernismo y progresismo. Entonces, a esto es a lo que se refiere la carta de arzobispo Carlo María Vigano. Dice así: casi 80 años después, un cardenal completamente en línea con el Papa vuelve a empezar con un gesto litúrgico que tiene en todos los aspectos el sabor de la rehabilitación, o al menos un primer paso en esa dirección. Ahora habla en cuanto a la iglesia y la antiiglesia. Y dice el arzobispo Vigano, le leo textualmente: por lo tanto, estoy citado ante el tribunal que ha tomado el lugar del Santo Oficio para ser juzgado por cisma, mientras que el jefe de los obispos italianos, identificado entre los papabili y completamente en línea con el Papa, está celebrando ilícitamente una misa de sufragio por uno de los peores y más obstinados exponentes del modernismo, contra el que la Iglesia, aquella de la que según ellos soy separado, había pronunciado la más severa sentencia de condena. En 1922, en el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, el profesor Luigi Bruni elogió el modernismo en estos términos y lo señaló: un proceso de renovación necesaria para la Iglesia Católica de su tiempo, que seguía siendo impermeable a los estudios críticos sobre la Biblia,
que se habían establecido desde hacía muchas décadas en el mundo protestante. Para Bautini, aceptar los estudios científicos e históricos sobre la Biblia era la vía principal para el encuentro de la Iglesia con la modernidad. Un encuentro que no se produjo porque la Iglesia católica seguía dominado por los teoremas de la teología neoescolástica y bloqueada por el miedo de la contrarreforma a que los vientos protestantes invadieron finalmente el cuerpo católico. Dice el arzobispo Vígano, estas palabras bastarían para hacernos comprender el abismo que separa a la Iglesia Católica de la que sustituyó a partir del Concilio Vaticano II, cuando los vientos protestantes invadieron definitivamente el cuerpo católico. Este episodio tan reciente es solo el último de una interminable serie de pequeños pasos silenciosos, aquiescencias de guiñones cómplices con que los propios dirigentes de la jerarquía conciliar hicieron posible el paso de los teoremas de la teología neoscolástica, es decir, de la formulación clara e inequívoca de los dogmas a la actual apostasía. Nos encontramos en la surrecista, situación en la que una jerarquía se autodenomina católica y por tanto exige obediencia al cuerpo eclesial, al tiempo que profesa doctrinas que antes del concilio la Iglesia había condenado y al mismo tiempo condenado como heréticas doctrinas que hasta entonces habían sido señaladas por todos los papas. Exactamente, tiene razón en este aspecto, ¿no? Y, y más que nada, muchos de los cambios los puso ya en práctica el sucesor de Juan 23, Pablo VI, y con una mala intención hizo, por ejemplo, que a los 75 años, es una regla ya ahora, pero a los 75 años renunciaran los obispos, se fueran a la jubilación, al retiro, y al darles paso a otros más jóvenes. A los 75 años pueden presentar su renuncia. ¿Por qué lo hizo Pablo VI? Porque miraba que sus días estaban ya por terminar, es decir, estaba cerca de fallecer, y miraba que todavía había una gran mayoría de conservadores que podrían truncar los planes que él ya había trazado, una con el concilio, otra más que nada con el postconcilio, y eliminar la iglesia, la misa nueva, el Novus Ordus, y eliminar muchas cosas que hoy nos están afectando. Entonces, por eso es que puso una edad fija de 75 años para poderle eliminar el acceso a los mayores que tuvieran, vamos a decir, el acceso a ser sumos pontífices. Más que nada a los conservadores, y de esta manera, pues, mm, eliminarlos prácticamente. Es una forma heterodoxa y con regla en la mano de eliminar a los conservadores viejos. Eso fue en aquella época de Pablo VI. Dice, continúa el texto, ese fue mi comentario sobre Pablo VI y la edad, por ejemplo. Antes de ser obispo, hasta que te morías, o al menos tus facultades mentales no dieran para más, una enfermedad pues ya no daba para más. Pero el obispo ejercía su oficio, su trabajo como obispo de la diócesis hasta morir. Ahora, abre una serie de preguntas el arzobispo Vígano, donde la hermenéutica de la ruptura. Recuerden que hermenéutica es poner un texto dentro del contexto. ¿Qué continuidad puede darse entre dos realidades que se oponen y contradicen? Entre la de Bergoglio y la Iglesia conciliar y sinodal, y aquella bloqueada por el miedo de contrarreformista de la que se distancia ostentosamente. Otra pregunta: ¿y de qué iglesia estaría en estado de cisma? Si que se dice católica difiere de la verdadera iglesia precisamente de su predicación, de lo que ella condenó, y en su condena de lo que ella predicó. Los adeptos de la iglesia conciliar responderán que esto se debe a la evolución del cuerpo eclesial para una renovación necesaria, mientras que el magisterio católico nos enseña que la verdad es inmutable y que la doctrina de la evolución de los dogmas es herética.
Dos iglesias, ciertamente cada una de sus doctrinas y liturgias y santos, pero mientras que para el creyente católico de la iglesia es una santa católica apostólica, y para Bergoglio la iglesia es conciliar, ecuménica, sinodal, inclusiva, inmigracionista, ecosostenible y gay friendly. Continúa el texto, dice, la autodestitución de la jerarquía conciliar. Inicia con preguntas, dice, ¿es posible que la iglesia haya comenzado a enseñar el error? ¿Podemos creer que la única arca de salvación es al mismo tiempo también un instrumento de perdición para las almas? ¿Que el cuerpo místico se separa de su cabeza divina, Jesucristo, haciendo fracasar la promesa del Salvador? Esto, por supuesto, no puede ser admisible, y los que apoyen tal idea caen en la herejía y el cisma. La iglesia no puede enseñar el error, ni su cabeza, el pontífice romano tampoco, puede ser al mismo tiempo herético y ortodoxo. Es decir, Pedro y Judas, en comunión con todos los predecesores y al mismo tiempo en cisma con ellos. La única respuesta teológicamente posible es que la jerarquía conciliar, que se proclama católica pero abraza una fe distinta de la enseñanza constantemente desde el año 2000 por la Iglesia Católica, pertenece a otra entidad y por tanto no representa a la verdadera Iglesia de Cristo. A quienes me recuerdan como arzobispo, perdón, esta parte quiero omitir porque, bueno, la voy a incluir. A quienes me recuerdan que el arzobispo Marcel Lefebvre nunca llegó a cuestionar la legitimidad del romano pontífice y al tiempo que conocía la herejía e incluso la apostasía de los papas conciliares, puede, como cuando exclamó, Roma ha perdido la fe, Roma está en apostasía. Entonces, pasando otra vez y un poquito más avanzando sobre el texto, ¿qué nos hace entender que la iglesia sinodal y su cabeza Bergoglio no profesan la fe católica? Es la adición total e incondicional a todos los miembros a una multiplicidad de errores y herejías ya condenados por el magisterio infalible de la Iglesia Católica y del rechazo ostentoso a toda doctrina, precepto moral, acto de culto y práctica religiosa que no esté sancionado por su concilio. Ninguno de ellos puede en conciencia sustituir la profesión de profesión de fe tridentina y el juramento de antimodernista, pero los que ambos expresan es exactamente el contrario de lo que el Concilio Vaticano II y el llamado Magisterio Conciliar insinúa y enseña. Por lo tanto, el uso, el choque y a manera de conclusión, el arzobispo Vigano dice la diminutio del papado sinodal. A todo esto podemos añadir el documento del estudio obispo de Roma que el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos ha publicado recientemente y la delegación del papado que autoriza en él, perdón, que teoriza en aplicación de la encíclica de Juan Pablo II, Unum Signum, parece totalmente legítimo y obediente en nombre de la primacía de la verdad católica sancionada en los documentos infalibles del magisterio pontificio. Preguntarse si la elección deliberada de Bergoglio es de abolir el título apostólico de vicario de Cristo y optar por definirse a sí mismo como suplicet, como el obispo de Roma, no constituye de algún modo un deminutio del propio papado, un atentado contra la constitución divina de la Iglesia y una traición al mutus petrinum. También mirado el paso anterior que dio Benedicto XVI, que inventó junto con la hermenéutica de una imposible continuidad entre dos entidades totalmente ajenas, el monstruo de un papado colegial ejercido por jesuita y el emérito simultáneamente. No es casualidad que el documento de estudios cite una frase de Pablo VI que diga el Papa, sea en quien sea, o esté en sentado en la silla de Pedro, es sin duda el obstáculo más serio en el camino de comunismo. Discurso del secretario para la promoción de la autoridad de los cristianos en 1967. Como conclusión, dice la carta continúa, pero como conclusión dice, a los fieles, hoy escandalizados y desorientados por los vientos de novedad
y las falsas doctrinas que promueve e impone una jerarquía rebelde contra el divino Maestro, os pido que recéis y ofrezcáis vuestros sacrificios y ayunos pro liberte et exaltiosem sacre matris ecclesia, para que la Santa Madre Iglesia encuentre su libertad y triunfe con Cristo después de este tiempo de pasión. Que los que han tenido la gracia de incorporarse a ella en el bautismo no abandonen a su madre, que hoy se postra y sufriente dice tempora bone venit. Dado el 28 del mes de julio del año del Señor 2024, vigilia de santos apóstoles Pedro y Pablo. Carlo María Viganò, arzobispo. Estas son fracciones muy pequeñas de la carta porque es bastante extensa, que da a conocer el arzobispo Carlo María Viganò en respuesta a la cita que lo habían, vamos a decir así, para manera de redundancia, citado para poder que sepa sus acusaciones y él poder dar una declaración al respecto. Así que, ¿usted qué opina de todo esto que ha escuchado? Y imagino que en otros videos también han tratado este tema. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.